Buenas tardes, profesor. Hoy hablaremos acerca del TCC de una manera muy concisa, un poco resumida, para no extender mucho el video. Hablaremos un poco acerca de cómo se implementó todo el funcionamiento de la página en del TCC, de la materia de desarrollo de software web y base de datos. Vamos a empezar hablando de la base de datos. En la implementación de la base de datos se creó primero la base de datos llamada tienda. En esta base de datos se implementaron tres tablas, que fue una tabla llamada artículo, una tabla llamada fabricante y una tabla llamada usuario. La primera tabla que se creó fue la tabla llamada fabricante. En esta tabla tenemos dos columnas, que es la clave fabricante, que es una clave primaria, un identificador único, y tenemos el nombre, que serán los nombres de cada fabricante. En la tabla artículos tenemos cuatro columnas, que es clave artículo, que como la tabla anterior también es una clave primaria, el nombre, que será el nombre de cada artículo, el precio, que será el valor de cada artículo, y la clave fabricante, que será la clave de cada fabricante. Igualmente, esta clave fabricante es una clave foránea, y en esta clave foránea se utilizó en esta columna para establecer una relación con la clave primaria de la otra tabla, de la tabla fabricante. En este caso la clave fabricante en la tabla artículo se relaciona con la clave primaria clave fabricante en la tabla fabricante, como ya habíamos mezclado que la clave foránea de la clave fabricante está relacionada con la tabla de fabricante. Y tiene una restricción que se configuró, pues que la restricción cumple que para la columna clave fabricante en la tabla artículo solo pueda contener valores que ya existan en la columna clave fabricante de la tabla fabricante. Esto garantiza que solo se puedan asociar artículos a fabricantes existentes en la base de datos. Bueno, ahorita hablaré acerca un poco de la tabla de usuarios. Bueno, en esta tabla tenemos 5 columnas, que es ID, igualmente como las tablas anteriores, es una clave primaria, un identificador único, el nombre completo, que en este caso será el nombre de los usuarios, el correo, el usuario y la contraseña, que será la contraseña, ya que no la ñ se dificulta un poco. Bueno, el ID, como ya lo había mencionado, es una clave primaria que proporciona una identificación única en la tabla. Y nombre completo, correo, usuario y contraseña son datos de los usuarios. Bueno, hasta el momento ya esta es la base de datos que se creó con esas columnas, y tenemos estos datos hasta el momento que están insertados en la base de datos. Más adelante les mostraremos ya cómo funciona esto junto con el código de la página. Bueno, profesor, ahorita hablaremos un poco acerca de lo que es ya la implementación de la página. Empezaremos hablando acerca de la conexión a la base de datos. Bueno, en este caso se definen las variables para para establecer la conexión a la base de datos llamada tienda. Bueno, establecemos los valores del nombre del servidor de la base de datos, que en este caso sería localhost, el valor de supername, que en este caso viene siendo el nombre de usuario de la base de datos, que sería root, la contraseña de la base de datos, que es la password, en este caso no tiene, y el nombre de la base de datos, que en este caso la creamos llamada tienda. Bueno, aquí utilizamos el objeto con
y utilizamos el constructor NewSQL para crear una nueva instancia de la clase MySQL y establecer la conexión con el servidor de base de datos. Se pasan como argumento los valores de supername, que es el localhost, el server name, supername, que es el localhost, el username, que es el root, el password, que en este caso no tiene, y el dbname, que sería el nombre de la base de datos, que es la tienda. Verificamos la conexión utilizando la propiedad con en error, el objeto de conexión con. Si la conexión falla, se muestra un mensaje de error que indica la descripción del error de conexión y se finaliza la ejecución del script utilizando DL. Por último, se utiliza el método setCharAccess UTF-8 en el objeto de conexión con para restablecer el conjunto de caracteres a UTF-8. Esto asegura que los datos se almacenen y recuperen correctamente en la base de datos, especialmente si se utilizan caracteres especiales. Lo que hicimos en este código fue crear la conexión a la base de datos llamada tienda en el servidor local utilizando los valores de servidor, nombre de usuario, contraseña y nombre de la base de datos especificado. La conexión se verifica y establece el conjunto de caracteres UTF-8, lo que garantiza una comunicación adecuada con la base de datos. Esto fue lo que sería la conexión. Bueno, hablar un poco acerca de los estilos. Bueno, en este caso se le agregaron estilos a la parte de agregar, dos, que en este caso viene siendo agregar, sería los estilos que se le agregaron a la página donde se agregan los productos en la tabla fabricante, y agregar dos, los estilos en la tabla artículo. Bueno, aquí estos carritos vienen siendo los estilos que implementamos un carrito en la página. Editar, que en este caso viene siendo el diseño de la página, lo que sería editar en la tabla fabricante. Editar 2, que sería los estilos en la tabla artículo. Index, que es la página principal, bueno, no la página principal, miento, la página donde está la tabla de fabricante y artículo. Tenemos los estilos del login y los estilos de la página de la tienda. Para no alargar mucho el video, no vamos a aplicar lo que hicimos así en los estilos, pero más adelante le vamos mostrando los estilos que implementamos en cada página. En la carpeta imagen tenemos una imagen que fue la que se implementó en el login, que aparece detrás del login como un background. Bueno, ahorita hablaremos un poco de lo que es la parte de el CRUD de la página, lo que hicimos en el login y la parte de carrito. Buenas tardes, profesor. Bueno, ahorita seguiremos con la continuación de lo que es el CRUD en la tabla fabricante y hablaremos acerca del login y registro de la página. Bueno, hablaremos acerca de agregar en la tabla fabricante. Aquí tenemos el código HTML, tenemos el encabezado head, donde tenemos un título llamado, el título de la página, llamado agregar fabricante. Aquí tenemos un comentario que dice incluir los archivos CSS y JavaScript de WYAlert. Bueno, en este caso utilizamos una librería llamada WYAlert 2 que nos genera alertas dinámicas, y esto hace más llamativa la página para generar lo que es las alertas de cuando se agregue el fabricante, nos genera una pequeña alerta muy dinámica.
Bueno, tenemos también el link de CSS, que serían los estilos de la página agregar. Bueno, dentro del body tenemos un contenedor que lo llamamos div y con una clase from container para albergar el formulario de agregar fabricante. Se muestra un título de agregar fabricante dentro del contenedor. También se crea un formulario que utiliza el método get y no especifica una acción. Esto significa que los datos del formulario se enviarán a la misma página. El formulario tiene un campo de entrada de texto para el nombre del fabricante, que es input text, name, tipo text, name, text none, que es requerido. También tenemos un botón de envío, que es input tipo submit, value, agregar, y un enlace que nos dirige a la página principal de la tabla fabricante. Bueno, ahora hablaremos, después del formulario tenemos el código PHP. En este código PHP incluimos la conexión a la base de datos. Se verifica si se ha enviado el parámetro textNone a través de la URL utilizando gset precio get none, esta que tenemos aquí. Esto indica que se ha enviado el formulario y se deben procesar los datos. Si el parámetro textNumber está definido, se guarda su valor en la variable none. Ahora, se verifica si el valor de none no está vacío. Si no está vacío, se ejecuta una consulta SQL para insertar el nuevo fabricante en la tabla fabricante de la base de datos utilizando el valor de none. En este caso utilizamos la condición if, si no está vacío, agregamos la consulta SQL para insertar el nuevo fabricante en la tabla fabricante de la base de datos. Bueno, aquí luego de esto, después de ejecutar la consulta, tenemos una alerta que fue utilizando WeAlert 2, donde el mensaje indica que el fabricante se ha agregado correctamente. Si el usuario confirma la alerta, se dirige automáticamente a la página index. Y por último, se utiliza exit para finalizar la ejecución del script PHP. Bueno, en resumen, este código agregar lo que hace es que crea una página HTML con formulario para agregar fabricantes a la base de datos. Cuando el formulario se envía, el código PHP procesa los datos y realiza la inserción en la base de datos. Luego muestra una alerta de éxito utilizando WeAlert 2 y dirige al usuario a la página de la tabla fabricante. Bueno, eso sería lo que hace agregar. Bueno, ahorita hablaremos un poco de lo que es editar. Nuevamente, en este código editar tenemos el código HTML, tenemos un encabezado head, donde tenemos el título de la página, que es actualizar fabricante. Incluimos los archivos CSS y JavaScript de WeAlert. Aquí ya tenemos los estilos y el link de WeAlert, el script de WeAlert también. Bueno, ahorita en el body, entre el body tenemos lo que sería el código PHP. Incluimos la base de datos. Se verifica si se ha enviado el parámetro ID a través de la URL utilizando gset get id. Esto indica que se ha seleccionado un fabricante para actualizar y se deben mostrar los campos de edición. Si el parámetro ID está definido, se guarda su valor en la variable ID.
Luego se ejecuta una consulta SQL para seleccionar el fabricante correspondiente al clave fabricante proporcionado. Los resultados se almacenan en la variable resultado. Se utiliza un bucle while para recorrer los resultados obtenidos de la consulta. Dentro del bucle se muestra un contenedor div que se llama from, con una clase from container, con un título actualizar fabricante y un formulario de edición. Los campos del formulario se llenan con los valores obtenidos de la base de datos. El campo del nombre contiene el nombre del fabricante que se puede editar. Además, incluye un campo oculto ID que almacena el valor del clave fabricante para identificar al fabricante en la base de datos. El formulario se envía en la misma página mediante action. Después del formulario se continúa el código PHP. Se verifica si se envía el parámetro testNum a través de la URL utilizando isGet testNum. Esto indica que se envía el formulario de actualización y se deben procesar los datos. Si el parámetro testNum está vacío, se ejecuta una consulta SQL para actualizar el nombre del fabricante en la tabla fabricante en la base de datos utilizando el valor precio nom y el clave fabricante correspondiente. Después de ejecutar la consulta de actualización se muestra una alerta utilizando WID-alert 2. El mensaje indica que el fabricante ha sido actualizado correctamente y automáticamente se redirige a la página principal de la tabla fabricante y se utiliza exe para finalizar la ejecución del script PHP. Bueno, este código lo que hace, en pocas palabras, es que crea una página HTML con formulario nuevamente para actualizar el nombre de un fabricante en la base de datos. Cuando se selecciona un fabricante para actualizar, se muestran los campos de edición. Al enviar el formulario, el código PHP procesa el formulario, los datos y actualiza el nombre del fabricante en la base de datos. Luego muestra una alerta. Esto sería lo. Continuando con el video, hablaré la eliminación del CRUD de la tabla fabricante. Bueno, en la parte de eliminación tenemos un código HTML, un encabezado header, un título tienda, el link de iconos, de bolsa y iconos, y tenemos el link del script pues, de WID-alert 2. Bueno, aquí en dentro del body tenemos el código PHP donde incluimos la conexión a la base de datos. Se ejecuta una consulta SQL para obtener el último valor de la clave fabricante en la tabla fabricante. Esto se hace para usarlo más adelante en el restablecimiento del valor de autoincremento. Se verifica si se ha proporcionado el parámetro ID a través de la URL mediante isGetID. Si el parámetro está definido, se guarda el valor en la variable ID. Se ejecuta una consulta SQL para contar el número de artículos asociados al fabricante mediante select count as total from artículos, donde where clave fabricante es igual a ID. Esto se hace para verificar si existen artículos asociados al fabricante que se está intentando eliminar. Se obtiene el resultado de la consulta anterior y se extrae el número total de artículos asociados del resultado. Se realiza una comprobación para determinar si el total de artículos es mayor que 0. Si es así, significa que hay artículos asociados al fabricante y se muestra una notificación de advertencia con WID-alert 2. La notificación indica que el fabricante no se puede eliminar debido a que no tiene artículos asociados. Después de mostrar la notificación, se dirige a la página index. Luego, si no hay artículos asociados al fabricante, se procede con la eliminación. Se ejecuta una consulta SQL para eliminar el fabricante de la tabla fabricante mediante delete from fabricante where clave fabricante igual a ID.
Se verifica si la eliminación se realizó correctamente utilizando MySQL Query. Si la eliminación es exitosa, se muestra una notificación de éxito con GUI Alert 2. La notificación nos indica que el fabricante ha sido eliminado correctamente. Después de mostrar la notificación, se dirige al usuario a la página de la tabla fabricante. Se actualiza el valor de autoincremento utilizando el último valor de clave fabricante obtenido anteriormente. Esto se hace mediante la ejecución de una consulta SQL para establecer el valor de autoincremento de la tabla fabricante mediante alter tab fabricante autoincrement new autoincrement. Si la eliminación no se realizó correctamente, se muestra una notificación de error como GUI Alert 2. La notificación indica que no se pudo eliminar el fabricante. Después de mostrar la notificación, se redirige nuevamente a la página de tabla fabricante. Bueno, en resumen, este código lo que hace es que maneja la eliminación de un fabricante en la base de datos, realiza comprobaciones para verificar si hay artículos asociados antes de eliminar el fabricante y muestra notificaciones emergentes utilizando GUI Alert 2 para informar al usuario sobre el resultado de la eliminación. Esto lo hace porque pusimos una restricción en la base de datos de que si había fabricantes asociados a los artículos no se pueden eliminar los fabricantes, ya que tiene que eliminar todos los artículos para poder eliminar al fabricante. Bueno, eso sería lo que sería eliminar. Bueno, ahorita hablaremos un poco lo que es el login user. Bueno, igualmente tenemos un código HTML, un encabezado header con un título login y tenemos el script de GUI Alert 2. Dentro del body tenemos la conexión, incluimos la conexión a la base de datos. Se verifica si el método de solicitud es POST mediante precio server request método igual a POST. Esto indica que se envía el formulario de inicio de sesión y se deben procesar los datos. Dentro del bloque if se obtienen los valores del formulario de inicio de sesión mediante precio post correo y precio post contraseña. Aquí obtenemos los valores del formulario de inicio de sesión. Verificamos si el usuario existe en la base de datos. Se ejecuta una consulta SQL para verificar si el usuario y la contraseña coinciden en la tabla de usuario mediante select from usuario web correo igual a precio correo y contraseña es igual a precio contraseña. El resultado de la consulta se almacena en la variable result. Se verifica si el número de filas devuelto por la consulta MySQL-num-rounds resultado es mayor que 0. Si es así, significa que se encontró una coincidencia y el inicio de sesión es exitoso. Dentro del bloque if se verifica si el ID del usuario es igual a 1. Esto se hace para determinar si el usuario es un administrador. Se muestra una notificación de éxito y se dirige a la página principal. Si no es administrador, se inicia sesión utilizando sección start y se guarda el correo del usuario en la variable de sección correo. Luego se muestra una notificación de éxito y se redirige a la página tienda. La página tienda, aquí tenemos esta. Por lo menos si el usuario tiene el ID 1, lo redirige a la página del administrador, lo que serían las tablas de fabricante y artículos. Si no, lo redirige a la página usuario, lo que sería la página de tienda.
con una notificación de éxito, luego inicio sesión admin si es el primer usuario. Si no, ya sería inicio de sesión exitoso y lo lleva a la página de la tienda. Bueno, si el número de fila es 0, significa que las credenciales ingresadas son incorrectas. En este caso se muestra una notificación de error y se redirige al usuario de vuelta a la página de login. Nuevamente a la página de login. Se cierra la conexión a la base de datos utilizando MySQL Close.com. Bueno, y eso sería lo que hace el login. Bueno, el login aquí lo que hace es que maneja el proceso de inicio de sesión en una página de login. Verifica si las credenciales ingresadas en la base de datos y muestra notificaciones de WeAlert 2 para informar al usuario sobre el resultado del inicio de sesión. Luego redirige al usuario a la página correspondiente según el tipo de usuario, administrador o usuario regular. Ahora vamos a la parte de registro. Aquí en la parte de registro tenemos bueno, el código HTML, la estructura, un encabezado GEA, un título llamado registro y el script de WeAlert 2. Bueno, en este caso tenemos dentro del body, incluimos la conexión a la base de datos y se verifica si el método de solicitud es post mediante y precio server requiere método es igual a post. Esto indica que se ha enviado el formulario de registro y se deben procesar los datos. Obtenemos los valores formulario de registro, el nombre completo, correo, usuario y contraseña. Se verifica si alguno de los campos del formulario está vacío utilizando Empty. Si algún campo está vacío, se muestra una notificación de error y se dirige al usuario a la página de login nuevamente. Verifica si el usuario ya existe en la base de datos. Verifica si se ejecuta una consulta SQL para verificar si el correo ingresado ya existe en la tabla de usuario. Mediante CL from usuario web correo igual a precio correo, resultado de la consulta, se almacena en la variable resu. Se verifica si el número de filas devuelto por la columna MySQL ROM result es mayor que 0. Si es así, significa que el usuario ya está registrado y se muestra una notificación de error. Y le dice error, el icono de error, un título que dice error, un texto, el usuario ya está registrado y lo envía nuevamente a la página de login. Si el correo ingresado no existe en la base de datos, se procede a insertar el nuevo usuario en la tabla de usuario mediante insert into usuario, nombre completo, correo, usuario y contraseña. Se evalúa precio, nombre completo, precio correo, precio usuario y precio contraseña. Luego de eso se verifica si la inserción se realizó correctamente utilizando MySQL Query con SQL. Si el registro es exitoso, se muestra una notificación donde dice que el icono de suceso, una flequita de éxito, el título que dice éxito, registro exitoso, y lo manda a la página de login. Si no, si ocurre algún error al registrar el usuario, se muestra una notificación de error y se dirige de vuelta a la página de login. Se cierra la conexión a la base de datos utilizando MySQL Cloud.com y eso sería lo que hace el registro de usuario. En pocas palabras, aquí procesamos el registro de un usuario en una página de registro. Verificamos si el usuario ya existe en la base de datos y se muestran notificaciones emergentes utilizando WeAlert 2 para informar al usuario sobre el resultado del registro. Luego redirige al usuario a la página de inicio de sesión. Y eso sería lo que hace el CRUD de la tabla fabricante y lo que hace el login y registro. Bueno, profe, aquí
Bueno, profe, aquí explicaré lo que sería agregar ART de artículo. En el encabezado que es head, esto sirve para incluir varios enlaces de archivos externos necesarios para nuestro funcionamiento de la página. También como la libreta SwiftAlert para mostrar mensajes emergentes, la libreta VoiceCom para los iconos y un archivo CSC personalizado llamado agregar 2SC. En el formulario se encuentra dentro de un div que contiene campos de entrada para el nombre artículo, precio y el código del fabricante. También hay botón de envío para enviar los datos y un enlace de regresar para redirigir al usuario a la página artículo. El código PHP incluye un archivo connection PHP que contiene la configuración de conexión con nuestra base de datos. Se verifica si se ha enviado una solicitud POST al servidor. Esto asegura que el código PHP se ejecute solo cuando se envíe el formulario. Se obtienen también los valores ingresados en los campos del formulario, como son los nombres, precio, código del fabricante. Esto se verifica si el código del fabricante existe en la base de datos, consultando la tabla fabricante. Si el código existe, se realizará lo siguiente, que es se obtiene el siguiente valor disponible para la clave de ese artículo consultando la tabla artículo. Esta consulta se realiza en SQL para insertar el nuevo artículo en la base de datos. Se muestra un mensaje emergente de éxito utilizando SwiftAlert y se redirige al usuario a la página artículo. Si el código fabricante no existe, se muestra un mensaje emergente de error y se dirige al usuario a la página agregar PHP para mantener la coherencia con el enlace de regresar en el formulario. Ahorita explicaré lo que sería editar ART, que es editar artículos. Esto incluye una conexión al principio del código para establecer la conexión con la base de datos como se debe hacer. Después de esto, el archivo de conexión se continúa con lo que es el código HTML. Dentro de este código se verifica si se ha proporcionado un parámetro id a través de la solicitud git, que se utiliza para recuperar los detalles del artículo correspondiente de la base de datos utilizando una consulta SQL select. Luego de esto se verifica si se ha enviado una solicitud POST al servidor. Esto asegura que el código PHP se ejecute solo cuando se envíe el formulario de actualización. Se obtienen los valores ingresados en los campos del formulario, incluyendo el ID del artículo. Se ejecuta una consulta SQL update para consultar los datos de este artículo en nuestra base de datos. Si la actualización es exitosa, se muestra un mensaje emergente de éxito utilizando SwiftAlert y se dirige al usuario a la página artículos.php. Al hacer clic en el botón actualizar, se envían los datos directos del servidor utilizando el método POST. Hay un enlace regresar que redirige al usuario a la página artículo. Bueno, profesor, ahorita explicaremos lo que es la tabla, el código eliminar ART. En este encabezado se incluye head. Esto incluye varios enlaces de archivos necesarios para el funcionamiento de la página, que incluyen archivos SCS y JavaScript de la biblioteca de iconos Boxing y se enlaza el script de SwiftAlert. Se incluye el archivo connection.php que va con la conexión con la base de datos. Dentro del bloque PHP se verifica si se ha proporcionado un parámetro ID a través de la solicitud git. Se proporciona, se utiliza para identificar el artículo que se va a eliminar de la base de datos. Se ejecuta una consulta para obtener el valor actual del autoincremento para la tabla artículos en la base de datos. Esto se utiliza una consulta SQL en la tabla Information Sheet Tables. Se ejecuta una consulta delete para eliminar el artículo de nuestra base de datos. Si la eliminación es exitosa, se ajusta el valor del autoincremento utilizando una consulta alter table para los nuevos registros tengan una clave coherente. Se muestra un mensaje emergente de éxito utilizando SwiftAlert y se redirige al usuario a la página artículos PHP después de 1.5 segundos. Si ocurre algún error en nuestro proceso de eliminación, se muestra un mensaje emergente de ese error.
específico obteniendo de MySQL. Si no se proporciona un parámetro ID en la solicitud Git, se muestra un mensaje de error indicando que el ID del artículo no se ha proporcionado. Bueno, ahorita pasaremos a explicar lo que sería Git Article Details. Bueno, profesor, explicaré lo que es el código Git Article Details PHP. Aquí primero se verifica si se ha proporcionado un ID válido a través de la variable Git. Si se proporciona, se asigna a la variable article. Luego se realiza una llamada a la función getArticleDetails from database para obtener los detalles del artículo desde la base de datos. Si se encuentran detalles del artículo, se devuelve un objeto JSON que contiene los detalles del artículo utilizando la función JSON-encode. Los detalles del artículo se pueden proporcionar en un array asociado, donde las claves representan los nombres de los campos y los valores representan los valores correspondientes. Si no se encuentran detalles del artículo, se vuelve un objeto JSON con una clave error y un mensaje de error correspondiente a ello. Si no se proporciona un ID válido, se devuelve un objeto JSON con una clave error y un mensaje identificando que el ID del artículo no es válido. Bueno, profesor, con esto finalizo lo que es la explicación de la base de datos de la tabla artículos. Bueno, daremos continuidad al video explicando el siguiente código, que es BTNS de JavaScript. Este código nos sirve para definir la función llamada toggle, que se utiliza para alternar una clase en un elemento HTML con el ID nav. Esta función toggle utiliza document.getElementById para obtener una referencia en el elemento HTML con el ID en el documento actual. Utiliza el método classLeadToggle para alternar la presencia de la clase en el elemento. Si el elemento tiene la clase navActive, se elimina, de lo contrario, se la agrega. Pausa ahí. A continuación, estaremos explicando las funciones del carrito en JavaScript. Primero, la función addToCartItem utiliza para agregar el artículo al carrito. Recibe un parámetro item que representa el artículo a agregar. La función realiza lo siguiente: obtiene el carrito de la sesión mediante session store get inter y lo parasea en un objeto de JavaScript utilizando JSON-parse. Verifica si el carrito existe. Si no existe, se crea uno nuevo como un array vacío. Agrega el artículo al carrito mediante catPushIntem. Se guarda el carrito actualizando la sesión. Se muestra una ventana emergente de SwiftAlert2 con un mensaje de éxito. Segunda función. Se utiliza el evento, la función remove item from cart index para eliminar el elemento del carrito según su índice. Recibe un parámetro index que se representa en función del elemento a eliminar. Las funciones son las siguientes. Obtiene el carrito de la sección mediante session store get item. Segundo, lo verifica si el carrito existe y el índice verifica si el carrito existe y si el índice proporciona es válido. Elimina el elemento del carrito utilizando cartSplitIndex.1. Se guarda el carrito actualizando la sección. Se vuelve a cargar la página y ahí veremos reflejados los cambios utilizados en el carrito. Tercer evento, DOM-Content-Loaded. Se utiliza para ejecutar el código cuando el documento HTML ha sido completamente cargado y parseado por el navegador. El código dentro de este evento realiza las siguientes funciones. Obtiene el contenedor de los elementos del carrito en el documento HTML, verifica si el carrito tiene los elementos, y si el carrito tiene estos elementos,
limpia el contenido del contenedor y crea las tarjetas HTML para crear el elemento del carrito. Cada tarjeta muestra información del elemento del artículo y el botón eliminar, que llama la función remove item from cart. Cada índice con el índice correspondiente. Si el carrito está vacío, muestra un mensaje con el contenedor indicando que el carrito está vacío. Bueno, en pocas palabras, este código implementa la funcionalidad de agregar artículos al carrito, eliminar artículos y mostrar los artículos en la página web. Vamos ahí, vamos a explicar el código de login JavaScript que realiza las funciones, como son asignar funciones al elemento clip y cambio el tamaño de la ventana, declarar las variables que hacen referencia al elemento HTML específico en el documento, define las funciones como ancho page, iniciar sesión y register. A continuación describiremos las funciones y acciones que realiza cada uno de estos. Primera función, ancho page, se ejecuta inicialmente para determinar el ancho de la página y ajustar la visualización en función de ello. Segunda función, iniciar sesión, se utiliza para mostrar el formulario de inicio de sesión y ocultar el formulario de registro. Tercera función, register, se utiliza para mostrar el formulario de registro y ocultar el formulario de inicio de sesión. Vamos con se ejecuta el evento DOM content load, que ocurre cuando el documento HTML ha sido completamente cargado y procesado por el navegador. Mostraremos las siguientes acciones que contiene este código. Tiene una referencia al elemento de entrada de búsqueda en el documento HTML mediante el ID Search Input. Se asigna un evento de escucha al elemento de entrada de para el evento KeyUp, que se dispara cuando se suelta una tecla después de escribir en el campo de búsqueda. Dentro del controlador de eventos KeyUp se obtiene el valor del campo de la búsqueda en minúsculas y se asigna la variable value. Se obtiene una lista de elementos con la clase card en el documento HTML mediante document.getElementBy class9 card. Bueno, en pocas palabras, el código agrega una funcionalidad de búsqueda en tiempo real a la lista de tarjetas en la página web. Listo. A continuación, el código comienza con la declaración de tipo documento HTML y abre la etiqueta HTML. Dentro de la selección GA hay varias etiquetas metas y una etiqueta de título que establece el título de la página como artículo. El código incluye recursos externos como la biblioteca Bootstrap CSS y la biblioteca JavaScript. El código incluye un archivo CSS llamado index.css que usa la etiqueta link para diseñar la página. El código PHP comienza con una declaración de inclusión para incluir un archivo llamado conexión.php que contiene el código de conexión de la base de datos. El código PHP ejecuta una consulta select para recuperar artículos de la base de datos uniendo la tabla artículos y fabricantes. El resultado de la consulta se almacena en la variable resultado. El código continúa con la selección header que contiene un logotipo, un título y una barra de navegación. La barra de navegación incluye el enlace para agregar nuevos artículos, ver el fabricante y cerrar sesión. Debajo del encabezado hay un formulario para buscar artículos por el nombre que envía una solicitud HEP a la página. Después del formulario
el código aprueba si se establece un parámetro de consulta de búsqueda. Si es así, modifica la consulta SQL para filtrar los artículos por el término de búsqueda. Se ejecuta la consulta SQL actualizada y el resultado se almacena en la variable resultado. El código procede a mostrar los artículos en una tabla usando un ciclo while para integrar sobre los resultados de la consulta. Los detalles de cada artículo incluye el ID del artículo, el nombre, el precio del ID, el ID del fabricante y el nombre del fabricante se muestra en la celda de la tabla. La última columna de la tabla contiene acciones como editar o eliminar un artículo. Los iconos se muestran como enlaces. Finalmente, el código finaliza con la estructura de HTML con la etiqueta de cierre. Dentro del GEA tenemos el título de la página y el link boxy icon de los iconos. Tenemos un enlace para los estilos de la página y los scripts necesarios para la funcionalidad. En el cuerpo boxy se encuentra el encabezado de la página que contiene un logotipo y el título llamado carrito. También hay un icono de flecha izquierda que permite abrir y cerrar el menú y una barra de navegación con una caja de búsqueda y en el enlace para regresar de la tienda. Dentro del cuerpo se encuentra el contenedor principal, Class Container, que contendrá la tarjeta de los productos en el carrito. Dentro del contenedor principal hay un contenedor Class Card que contiene las tarjetas de los productos del carrito. Estas tarjetas se agregan dinámicamente mediante JavaScript. Al final del cuerpo se encuentra el script Java que se utiliza para interactuar con el carrito y realizar operaciones relacionadas con él. En resumen, este código HTML promociona una estructura básica para una página de carrito de compra. Contiene un encabezado con un logotipo y una opción de navegación y un contenedor donde se agregan la tarjeta de producto del carrito. También se incluye el enlace al archivo CSS y script Java para aplicar el estilo y funcionalidades adicionales. Ya. En esta estructura HTML, en el encabezado GEA, se establece el conjunto de caracteres y especifica el título de la página. También se incluye el enlace archivo CSS, script Java y la biblioteca externa como BoxyCon y Square Alert 2. En el cuerpo Body se incluye código PHP para establecer una conexión a la base de datos y realizar una consulta SQL. Para obtener los fabricantes se utilizan las variables de resultados para almacenar resultados de la consulta. A continuación se encuentra el encabezado de la página que contiene un logotipo y el título fabricante. También hay una barra de navegación con la caja de búsqueda y el enlace de agregar el título para ver los artículos existentes y salir. Después del encabezado se encuentra una tabla que muestra los fabricantes obtenidos de la base de datos. Se utiliza un blue while de PHP para recorrer los resultados y generar filas de las tablas con los datos de los fabricantes. Dentro de cada fila de la tabla se encuentran iconos de edición y eliminación. Estos iconos están
vinculados con la página de edición y eliminación respectivamente y pasan al ID del fabricante correspondientemente a través de la URL. En conclusión, estos códigos HTML proporcionan una estructura básica para una página de administración del fabricante. Contiene un encabezado con un logotipo y opciones de navegación con una barra de búsqueda y una tabla que demuestra los fabricantes existentes. En la estructura HTML, pues en el encabezado head se establece el conjunto de caracteres y se especifica el título de la página. También se enlaza con un archivo CSS para aplicar el estilo a la página del inicio de sesión y registro. Y se incluye la biblioteca Swag Alert 2 para mostrar alertas emergentes. En el Question Body se incluye código PHP para establecer una conexión a la base de datos y realizar una consulta SQL para obtener los usuarios. Se utiliza la variable de resultados para almacenar los resultados de la consulta. El contenido principal contiene un contenedor principal D-Class contenedor todo que envuelve todo el contenido de la página. Dentro del contenedor principal se encuentra la selección de la caja trasera, D-Class caja trasera, que se muestra obsesiones para iniciar o registrarse, claro. La selección de inicio, D-Class caja trasera, login, muestra un mensaje y un botón para iniciar. La selección de registro, D-Class caja trasera, registro, muestra un mensaje y un botón para registrarse. Después de la selección de la caja trasera se encuentra el contenedor para el formulario de inicio de sesión y de registro, que es D-Class contenedor login register. El formulario de inicio de sesión for class formulario login tiene campo para regresar el correo electrónico y la contraseña y un botón para iniciar. El formulario tiene una acción que apunta al archivo PHP login user.php para procesar los datos del formulario. El formulario de registro for class formulario register tiene campo para ingresar el código completo, el correo electrónico y el usuario, la contraseña y el botón de registro. El formulario tiene una acción que apunta al archivo PHP registrando el usuario.php para procesar los datos del usuario. Al final del campo se incluye un script JavaScript que se encarga de cambiar entre el formulario de inicio de sesión y el registro, hacer clic a los botones correspondientes. En esta estructura de HTML, pues en el encabezado head se establece el conjunto de caracteres y se especifica el código de la página. También se enlaza a varios archivos CSS y JavaScript se alcanzan el archivo boxy.min.css para utilizar iconos de la biblioteca boxycon. Se enlaza el archivo btn.js que se contiene un script para controlar el botón de menú que se incluye a la biblioteca Swag Alert 2 para mostrar alertas emergentes. Además se enlazan los archivos CSS
la tienda.css y los archivos de JavaScript, head.cs y carrito.js para aplicar títulos y funcionalidades a la página de la tienda. En el cuerpo body se encuentra el encabezado header que contiene el logotipo de la tienda y la barra de navegación. El logotipo se representa utilizando el icono BXL Shopify de Botsicon. La barra de navegación contiene un campo de búsqueda, un icono de búsqueda y 3 enlaces. Home que apunta a la tienda, tienda.php y carrito que apunta al carrito.php y de tercero tenemos Shift Node que apunta a login PHP. Dentro del cuerpo se encuentra un contenedor principal, div-class container que envuelve el contenido de la tienda. Dentro del contenedor principal se encuentra código PHP para establecer una conexión a la base de datos y realiza una consulta SQL para obtener los artículos de la tienda. Se utiliza la variable resultado para almacenar los resultados de la consulta. Después del código PHP se encuentra un contenedor div-class card que contiene las tarjetas de los artículos de la tienda. Se utiliza un booklet widget en PHP para generar dinámicamente la tarjeta de los artículos basados en los resultados de la consulta. Cada tarjeta de artículo div-class card muestra el nombre del artículo y el nombre del fabricante, el precio y el botón de agregar carrito. Se utilizan iconos de Botsicon para representar el logotipo de la tienda y el icono del carrito de compra. Cada botón agrega el carrito, tiene un evento onClick que llama a la función en JavaScript, basado al detalle del artículo como parámetro. Pues en resumen, este código HTML crea una página tienda en línea en una barra de navegación, una sección de artículos de la tienda y la funcionalidad agregar artículos al carrito. El contenido de la tienda se genera dinámicamente utilizando PHP y se utilizan estilos y funcionalidades adicionales mediante CSS y JavaScript. Muchas gracias. Bueno, profe, una vez explicado lo que sería el código y la base de datos, ya podemos presentar lo que sería la página funcional. En este caso ponemos a correr lo que sería el login, que es lo principal. En este caso tenemos el login. Como no tenemos ningún usuario registrado, vamos a registrar, ya que debemos tener en cuenta que el primer usuario registrado será el administrador. En este caso lo llamaré administrador. El correo electrónico también le pondré administrador. El usuario lo llamaré admin y le pondré una contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y lo registraré. Se registró con éxito. Bueno, ya teniendo ese usuario podemos iniciar sesión en la parte de administrador, que ese sería nuestro primer usuario. Lo podemos verificar en la base de datos. Ya aquí tenemos el primer usuario, ID administrador, usuario admin y contraseña 1, 2, 3. Ya teniendo esos datos, entonces podemos iniciar sesión como administrador. Entrar, inicio sesión admin. En este caso tenemos el apartado de la tabla de fabricante. Aquí ya tenemos agregado tres fabricantes. Podemos añadir un fabricante. Tenemos esta página donde nos dice agregar fabricante, nombre, agregar y regresar. Podemos agregar un fabricante llamado, pongámosle
factor, como ejemplo. Le damos a agregar y se agregó correctamente. Le damos OK y aquí tenemos el fabricante agregado. Igualmente lo podemos editar, le podemos poner factor 2, actualizar y se actualiza correctamente. Igualmente lo podemos eliminar, eliminado correctamente porque no tenía ninguna clase de artículo. En cambio, estos que ya tienen artículos relacionados, si los eliminamos, sale, no se puede eliminar, el fabricante tiene artículos asociados. Bueno, esto sería la tabla. También tenemos consulta, lo que sería por el nombre, por lo menos Keystone, selecciona Keystone, la tabla de búsqueda. Eso sería lo que es el CRUD de la tabla fabricante. Ahora nos vamos a la tabla de artículos. Bueno, aquí en la tabla de artículos ya tenemos 4 artículos agregados. Podemos añadir un artículo, podemos poner un monitor, precio de 120.000 y código de fabricante que sea 2, que es a data, y aquí nos los agrega. 5 monitor 120, clave fabricante 2, a data. Igualmente lo podemos editar, ya no que sea clave fabricante 2 sino 1, actualizar, se actualizó correctamente y ya se nos actualiza aquí. Y bueno, lo que sería aquí eliminar, ya aquí sí se puede eliminar correctamente porque el artículo no está relacionado directamente con el fabricante, sino el fabricante con los artículos. Y esto sería, igualmente también tenemos para buscar por lo menos UCB y nos selecciona como UCB. Esto sería lo que es el CRUD en la tabla de artículo y fabricante. Bueno, ya aquí nos dirigimos nuevamente, vamos a registrar otro usuario, por lo menos en mi caso, Arnold Montalvo, un correo electrónico, arnold34@gmail.com, un usuario, arnold17 y una contraseña 123. Vamos a ponerle 123 JK. Aquí tenemos nuestra contraseña 123 JK, lo registramos. Registro exitoso, listo, ahora iniciamos sesión. 934@gmail.com 123 JK y entramos. Y aquí entramos a lo que sería la parte de la tienda. Aquí tenemos estos artículos, USB, teclado, disco duro y otro teclado. Aquí tenemos la funcionalidad también de consultar teclado, si es USB y se nos filtra. También tenemos la opción de agregar al carrito y se nos agrega aquí al carrito. También tenemos la opción de eliminar del carrito, regresar, tenemos devolver nuevamente a la página de inicio y cerrar sesión. Todos los productos que se van agregando aquí en lo que tenemos. Por lo menos vamos a cerrar sesión. Vamos a la parte de administrador, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a añadir un nuevo artículo, un monitor, precio 150 y código de fabricante que sea 3, que es Logitech. Ya en este caso podemos cerrar sesión. Nos vamos a iniciar sesión como usuario, 1, 2, 3 JK, entramos y ya nos aparece el monitor aquí. Igualmente podemos agregar al carrito, agregamos al carrito y dentro del carrito también podemos buscar y también lo podemos eliminar. Y esto sería toda la funcionalidad de la página, profe. Muchas gracias y esto sería todo el video, profe.